A continuación, lo vamos a dejar por el horario que estaba, porque el doctor Diego Molina, que nos ha acompañado varias veces, Diego Alberto Molina Ramírez, quien es médico de la UPB, internista e infectólogo, Universidad Nacional de Bogotá, programa de TVMDR, Hospital La María, infectólogo de la IPS Universitaria y CIES Salud. Este tema salió de un COBE departamental de TV, de una necesidad de TB latente a quien dar tratamiento. Todos los programas de VIH ya estamos haciendo la prueba de tuberculina como parte del protocolo y se están apareciendo. Cuando se busca, pues se encuentra. Y ya estamos viendo que tenemos muchos pacientes con las tuberculinas positivas y que están iniciando tratamientos y hay muchas dudas al respecto. Doctor Diego Molina, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como todos los años, muy agradecido con el Hospital La María. Estos son los 3 sitios donde laboro, ¿sí? Y la idea hoy es hablar de tuberculosis latente en el paciente con VIH y pues resolverles algunas dudas que ustedes tengan. Primero, ¿cuál es la importancia de esta vaina? Y es que es una cosa bien sencilla. ¿Cómo no va a ser importante una enfermedad donde 1/3 de la población está enferma? Y aquellos pacientes que tienen una PPD positiva, entre 5 y 10% alguna vez en su vida tendrán una tuberculosis activa. Y si hablamos solamente de los pacientes VIH, recuerde que los pacientes VIH cuando no reciben tratamiento progresan alrededor del 6 al 10% por cada año que están en tratamiento a ser una tuberculosis activa. Es decir, que al final prácticamente casi todos los pacientes tendrán tuberculosis si no los tratamos de manera adecuada. Yo creo que estos son argumentos de sobra para entender lo importante que es detectar una tuberculosis latente. ¿Entendido? No voy a hablar mucho sobre la historia de la PPD, no voy a hablar mucho sobre la historia de la tuberculina, pero básicamente decir 2 cosas. La tuberculina es una prueba que utilizamos desde el siglo XIX y aunque ya en el 2001 se inventaron pruebas que se realizan a partir de la producción de interferón, a hoy en nuestro país todavía la tuberculina sigue siendo la principal manera de llegar al diagnóstico de tuberculosis latente. Digamos que eso es lo importante, una prueba muy vieja que todavía seguimos utilizando. Y es que esta vaina se da para harta controversia, y es porque no existe un patrón de oro, ¿sí? No hay una prueba que yo diga, mire, tiene esto, el 100% de las veces tiene tuberculosis latente y va a ser una tuberculosis activa. Realmente no la hay. La definición de tuberculosis activa básicamente se basa en estos tres criterios. Entonces, ¿qué es un paciente con una tuberculosis latente? Una tuberculosis latente se basa en estos 3 criterios. ¿Qué es una tuberculosis latente? Primero, es un paciente asintomático. Esos pacientes no pueden tener ningún síntoma. Recuerden que en los adultos hay una cosa bien importante en la consulta de VIH. Cuando un paciente llega a la consulta de VIH adulto, toca preguntar 4 cositas. Señor, está perdiendo peso, está tosiendo, tiene sudoración nocturna y tiene fiebre. Si una de esas 4 cosas está positiva, estamos obligados a descartar que este paciente esté cursando con una tuberculosis activa. ¿Por qué? Porque es sumamente prevalente esta tuberculosis, es el principal oportunista en todos nuestros pacientes con VIH. La otra cosa importante es que el bacilo no se aísle por ningún lado, y esta es la parte crítica en el diagnóstico de tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir esto? Todo paciente en que yo sospecho que tiene una tuberculosis latente, porque ya le hice la PPD, porque está asintomático, a ese paciente hay que tener la absoluta claridad de que no tiene una tuberculosis activa. Hay que hacer una placa de tórax, si está tosiendo hay que hacerle una vaciloscopia, y hay que tratar por todos los medios posibles de tener la claridad de que no vamos a tratar una tuberculosis activa como una tuberculosis latente, que eso sí es gravísimo. Y creo que esta es la principal limitante en el sistema de salud, poderle diagnosticar a los pacientes una tuberculosis activa, sobre todo en el escenario de consulta externa. Y el otro criterio que deben cumplir los pacientes es que los pacientes deben tener una prueba inmunológica positiva. ¿Qué pruebas inmunológicas hay? Pues desde el siglo XIX tenemos la PPD, y la PPD es la que vamos a seguir utilizando, gústenos o no. Recuerden que en el 2001 se inventan una nueva prueba que fisiopatológicamente parece perfecta. A uno le gustaría que le hicieran esa prueba en vez de PPD, pero vamos a ver un poquito más adelante que realmente no es la panacea. Y básicamente es una prueba que busca
interpretar qué tanta es la producción de interferón a partir de antígenos propios de la micobacteria tuberculosa. Y recuerden que tiene bueno esto con respecto a PPD. Recuerden que PPD son como más de 200 péptidos de múltiples micobacterias. Entonces uno esperaría que esa prueba que se llama en la literatura IGRAS fuera un poco más sensible o fuera mejor. ¿De acuerdo? Entonces la controversia va primero a cómo llegar al diagnóstico. ¿Será que llegamos al diagnóstico por IGRAS o por PPD? Ahorita, digamos, concluyámoslo de una vez. En Colombia vamos a llegar todavía al diagnóstico por PPD. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Recuerden que todas las actividades en tuberculosis, en la medida de lo posible, son programáticas. A ninguno de nosotros nos puede provocar, por ejemplo, cambiar el tetraconjugado de un momento a otro, o empezar a hacer cosas diferentes a las que están establecidas o a las que están normadas, ¿de acuerdo? Cuando los pacientes tienen manejos programáticos, eso está demostrado que salva la vida de los pacientes. Cuando los pacientes se salen de manejos programáticos, ¿qué puede pasar? Uno no espera encasillar a todo el mundo dentro de una guía, pero cuando los pacientes se salen de manejos programáticos es cuando se necesita la ayuda del especialista, el que trabaja en VIH, el infectólogo y el manejo interdisciplinario de esos tipos de pacientes. La otra pregunta grande es qué hacer con la profilaxis, y todo el mundo mantiene la duda de cuánto, de con qué, si 6 meses, si 12 meses, si 9 meses, si no le puedo dar isoniazida, si el paciente es un contacto de un paciente MDR. Eso también es una vaina interesante que la literatura lo va aclarando como de a poquitos. Y finalmente les voy a hacer unas consideraciones. Vamos a repasar, esto es una cosa que todos conocen, ¿sí? Entonces, repasemos qué es lo que pasa cuando uno se expone al bacilo tuberculoso. Cuando uno se expone al bacilo tuberculoso, pues básicamente tiene dos posibilidades: o se infecta o no se infecta. Si se infecta, tiene la posibilidad de hacer una tuberculosis primaria, que es la que vemos en la mayoría de los niños cuando generalmente hacen una tuberculosis. Y lo otro que podemos hacer es limitar el crecimiento de la tuberculosis. El sistema inmune adquirido la mayoría de las veces, y de hecho ya se sabe que el sistema inmune innato también lo puede hacer, puede limitar el crecimiento de la micobacteria y eventualmente podría eliminar la micobacteria. Y esto es un concepto relativamente nuevo, porque antes pensábamos que todas las micobacterias tuberculosas, cuando nos infectábamos, se quedaban latentes, pero ahora claramente sabemos que el sistema inmunológico tiene la propiedad de eliminarlas, ¿de acuerdo? Y cuando hay una infección latente, pues básicamente uno tiene dos posibilidades: o hay un aclaramiento de la infección, o en algún momento por algún motivo, porque me dio VIH, porque me pusieron quimioterapia, porque me tuvieron que poner un biológico, en algún momento de la vida hice una tuberculosis activa, ¿de acuerdo? Entonces digamos que este es el repaso de lo que usualmente pasa o las posibilidades que pueden ocurrir en nuestros pacientes. Entonces en ese escenario básicamente conocemos una tuberculosis primaria o una tuberculosis de reactivación o una tuberculosis latente. Pero digamos que hay algunos autores que han tratado como de desafiar estos conceptos y de alguna manera mirar esto desde otro punto de vista, ¿sí? Y hay autores que proponen esto. Esta es una revisión ya que salió hace algunos años, pero básicamente miren que hay autores que proponen que uno puede pasar por estadios en la tuberculosis. Entonces el sistema inmune innato lo puede eliminar, si no lo puede eliminar el sistema inmune adquirido, puede tener una infección bajo control inmunológico, puede tener una replicación activa pero subclínica. Esto antes no lo escuchábamos casi. El paciente puede estar activo pero asintomático. Esto puede pasar en los adultos. Y la otra cosa es que finalmente cuando vemos que son casi todos los pacientes que vemos tienen una replicación bacteriana activa y no controlada, y es cuando generalmente vemos los pacientes con menos de 250 CD4 con tuberculosis diseminada. Cada uno de esos estadios obviamente se relaciona con los síntomas. Cada uno de esos estadios, como ustedes lo ven ahí, se relaciona con la posibilidad de tener un aislamiento microbiológico, con la posibilidad de tener determinada carga bacteriológica. Y las dos flechas que vemos al final es en la medida en que transcurre todo el VIH sin tratamiento antirretroviral, esto es lo que puede pasar, y básicamente lo que buscamos con el tratamiento antirretroviral es restablecer, digamos, la condición inmunológica o llegar a la mejor condición inmunológica en estos pacientes. Esto básicamente es otra diapositiva que busca interpretar lo mismo y saber que hay pacientes que pueden cursar asintomáticos con una tuberculosis activa, ¿sí? Entonces, enfocando el riesgo, cuando uno habla de PPD, cuando uno tiene un diagnóstico de tuberculosis latente, pues como todo en medicina, lo que busca hacer
lo que usted busca cuando quiere tratar una tuberculosis latente es evitar que esos pacientes progresen a tuberculosis activa. Entonces en medicina siempre hay una cosa muy básica, y es clasificar a los pacientes por grupos de riesgo, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué depende el riesgo? El riesgo depende en nuestra sociedad y en general de varias cosas. Uno, la condición inmunológica. Es claro que los pacientes con HIV tienen 20 y hasta 100 veces más riesgo de progresar a tuberculosis activa. La condición socioeconómica. Y recuerden que la condición socioeconómica, les voy a mostrar ahorita un mapa del municipio de Medellín para que ustedes vean la condición socioeconómica, cómo se relaciona con la prevalencia de la enfermedad, porque es bien bonito. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Y vamos a hacer un repaso aquí que va un poquito más de los pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes de alto riesgo, ¿quiénes son? Tienen 20 a 100 veces más. Estos son los pacientes por excelencia, ¿de acuerdo? Los contactos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde las acciones programáticas toman importancia. Un contacto con una PPD positiva tiene más riesgo de progresar a tuberculosis activa, de eso no tiene duda. Los contactos hay que tratarlos. Los pacientes con tuberculosis latente y PPD positiva deben recibir tratamiento, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen inhibidores del factor de necrosis tumoral, infliximab, adalimumab, etanercept y etc. ¿De acuerdo? Esos pacientes también tienen mucho más riesgo, y de hecho recuerden que esos pacientes se manejan en un programa donde previo a recibir toda la terapia biológica, todos son llevados a PPD. Sin duda los trasplantados, antes de trasplantarse a todos les hacemos PPD, los pacientes en hemodiálisis y digamos el factor de riesgo más tradicional que tenemos y el que conocemos desde hace muchos años, que son los pacientes con silicosis. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, a estos pacientes, a todos hay que darles tratamiento cuando tenemos una PPD positiva, ¿entendido? Hablando solamente de adultos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos pacientes que pueden tener un riesgo mediano, pueden tener un riesgo intermedio. ¿Quiénes son esos pacientes? Los inmigrantes. Y ahora sí que se escribe de esto. Ahorita con todos los procesos de inmigración, lo que están tratando de hacer los países que están recibiendo a todos los inmigrantes, lo que están tratando de hacer es PPD para todos, y al que le dio la PPD positiva hay que darle tratamiento profiláctico con isoniazida o con lo que el país trabaje. Los trabajadores de la salud, y ojo que esta vaina es bien delicada. Entonces, a veces a los trabajadores de la salud nos da por hacer una PPD y la PPD salió en 12. Y la pregunta es, oigan, yo siendo trabajador de la salud con una PPD positiva, ¿será que necesito que me den 9 meses de isoniazida? Y sin duda, la respuesta es sí. Recuerden que Colombia es un país con una prevalencia intermedia para tuberculosis, ¿entendido? Y hay trabajos en países con incidencia intermedia de tuberculosis que claramente muestran que hay un beneficio en que los trabajadores de la salud reciban tratamiento con isoniazida cuando tienen PPD positiva. Esto es una vaina que ya está demostrada. Obviamente que a todo paciente toca individualizarlo. Si yo soy un trabajador de la salud y soy cirrótico, pues si soy un trabajador de la salud y soy alcohólico, pues seguramente va a ser un poquito difícil tomar 9 meses de isoniazida. Los pacientes con enfermedad fibronodular, y sobre todo se refieren a aquellos pacientes que tienen adenopatías, fibrosis apicales, esos pacientes eventualmente también. Y sin duda los pacientes que están en condición de cárcel o en condición de indigencia, esos pacientes se benefician de recibir tratamiento para tuberculosis latente. Y pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Pacientes de bajo riesgo donde en algunos escenarios es un poquito más dudoso recibir o no terapia para tuberculosis latente. Imagínense donde le diéramos diabetes mellitus tipo 2 tiene alrededor del 6 o el 7% de la población. ¿Qué tal donde le diéramos a todos los diabéticos, donde nos diera para hacer PPD a todos los diabéticos y a todos les diéramos tratamiento, a todos los que salieran petios? Pues yo creo que no hay plata para eso. A los fumadores pues también pudieran clasificar en el riesgo intermedio, y no queda muy cómodo uno, digamos que el concepto, a pesar de que algunos, esta partecita es digamos diferente entre los diferentes autores, pero en general los pacientes que van a recibir corticosteroides de manera prolongada se benefician de PPD, y si tienen tuberculosis latente hay que darles tratamiento. Entonces, ojo, este es un mapita que tiene alrededor de 1 año y medio del municipio de Medellín, ¿sí? Este mapita ya me lo regalaron hace ratico, y quiero que miren cómo es la georreferenciación de los pacientes en Medellín, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, Santa Cruz, Popular, Manrique y Aranjuez son los barrios que más tuberculosis tienen, ¿de acuerdo? Este es el mapa de Medellín.
Pero cuando uno va y mira las condiciones sociales, digamos que en el municipio de Medellín a veces se diseñan mapas de seguridad alimentaria, a veces se diseñan mapas de desempleo y muestran qué parte de la población es más vulnerable. Sin duda, esas cuatro comunas son las comunas donde hay más pobreza, donde hay más desempleo, donde hay más procesos de inmigración, donde hay más hacinamiento y donde la gente aguanta más hambre. Esas son las cuatro comunas críticas de la ciudad, ¿entendido? Entonces uno cree que es que nosotros no somos como África y que ya no somos países de bajos ingresos, pero mire, somos igual de pobres o más, ¿entendido? Miren la incidencia en Santa Cruz, 114 por cada 100.000 pacientes, Manrique, 83 por cada 100.000 pacientes. Y cuando ustedes van y miran muchos lados de África o muchos lados de Centroamérica que son catalogados como pobres, claramente nos parecemos mucho, ¿entendido? Entonces, ojo, que nosotros vemos gente como si estuviéramos en África, mucho más los que trabajan con el régimen subsidiado, mucho más los que trabajan con Metrosalud, etc. ¿De acuerdo? Entonces, metámonos un poquito al abordaje diagnóstico. Y básicamente el abordaje diagnóstico de tuberculosis latente en pacientes con VIH solamente tiene dos miradas. Uno, o la PPD, que es lo que está establecido programáticamente, es lo que está normado y lo que vamos a seguir haciendo. Y del otro enfoque que tenemos son las pruebas a partir de la producción de interferón. Y miremos de qué se trata cada uno. Hagamos un repaso porque ya muchos de ustedes lo saben, algunos se están familiarizando con eso. Entonces recordemos, ¿qué es la PPD? La PPD es un péptido derivado de proteínas, ¿sí? Con muchas micobacterias, no es solo de Mycobacterium tuberculosis, es una mezcolancia de micobacterias y hay más de 200 péptidos. Por eso uno diría, uy no, la PPD definitivamente no es la prueba ideal. ¿Qué busca? Básicamente activar el linfocito T, que el linfocito T recupere su memoria y que las diferentes subpoblaciones de linfocitos T actúen y básicamente vayan y hagan una papulita y esa sea la expresión de que alguna vez en la vida he estado expuesto a la tuberculosis, a la micobacteria tuberculosa. ¿Qué ventajas tiene? Uy, tiene la mejor ventaja para un programa donde la plata escasea, ¿cierto? Y es que es barata, ¿entendido? PPD es una prueba barata, en general es inocuo, pero sin duda también tiene muchas desventajas, que a los pacientes les toca ir a las 72 horas, por ejemplo. En los niños pudiera tener problemas con la BCG, pero ojo, es muy importante, en el adulto una PPD positiva nunca es por la BCG y en general nunca es por una micobacteria no tuberculosa. No debe asumirse así en general este tipo de resultados en los pacientes adultos. En los niños seguramente sea un poco diferente. Recuerden que después de que a uno le ponen la BCG alrededor del 3 al 5% por año, usted va negativizando la tuberculina cuando la interpreta con el resto con respecto a la BCG. Quiere decir que en los adultos la BCG nunca debe tomarse ni nunca debe interpretarse como que sea la interpretación de una tuberculina positiva. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos ahorita, como no hay un patrón de oro, a usted decir, mire, tiene tuberculosis latente, sino que es un constructo, calcular los rendimientos diagnósticos de las pruebas inmunológicas para el diagnóstico de tuberculosis latente es muy difícil. Recuerden que, paréntesis, medicina basada en la evidencia, el rendimiento diagnóstico de las pruebas siempre se calcula en base a un patrón de oro. Y en este escenario definitivamente no tenemos un patrón de oro. Entonces cada que uno lea un artículo, cada que alguno lea un artículo de tuberculosis latente, recuerde eso, y cuando leen los rendimientos de la prueba diagnóstica, pues dude un poquito de que la cosa realmente sea así de buena e incluso así de mala. Y sin duda, PPD tiene problemas de interpretación. ¿Y por qué tiene problemas de interpretación? Empiecen por el frasquito. La PPD, recuerden que es fotosensible, entonces el frasquito hay que mantenerlo escondidito de la luz, ¿sí? Eso es como el primer cuidado que hay que tener. Segundo, toca que siempre esté entre 2 y 8 grados centígrados, o sea que si yo estoy en el hospital y lo saco en la farmacia y me voy para un consultorio, toca llevarlo en una neverita, y la neverita tiene que ir con termómetro para garantizar que yo he aplicado mi prueba adecuadamente. Tampoco se puede congelar, siempre tiene que estar entre 2 y 8 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y básicamente recordar que todas las técnicas de asepsia que uno debe hacer en la superficie volar, ¿sí? Y la aplicación también tiene sus problemas. Entonces, ¿cuál es la idea?
coger 0.1 milímetro del vial de tuberculina que alcanza para varios pacientes y hacer una pápula que debe medir alrededor de 6 a 10 milímetros. Si la pápula no mide eso, va a ser difícil interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente la pápula hecha, ¿sí? Y finalmente lo que queda es la interpretación, ¿sí? En la interpretación, yo creo que esto mejor dicho, estamos cansados de que nos lo digan porque en todas las charlas lo dicen, no se mide el eritema sino la induración. Y miren, como es una prueba que tiene tantos puntos donde usted se pudiera equivocar, hay trabajos que dicen que usted pudiera tener resultados falsos positivos hasta el 75%, ¿de acuerdo? Y eso es grave, ¿sí? Y eso es una cosa bien grave si a uno le dicen que una prueba eventualmente no puede funcionar bien en el 75% de las veces, pero ojo, no hay más. Entonces, ¿qué nos toca garantizar? Nos toca garantizar que todos esos pasitos de los que acabamos de hablar sean adecuadamente realizados, ¿entendido? Ahora hablemos de la otra técnica, ¿sí? La otra técnica, desde que la empezamos a dar nos pareció muy bonita, dijimos no, ya nunca más vamos a volver a utilizar tuberculina, llegó la prueba que necesitábamos, esto va a revolucionar el mundo, ¿cierto? Entonces básicamente es medir la producción de interferón a partir de antígenos propios de la micobacteria tuberculosa. Y esto es más sencillo, porque usted coge, le saca sangre a un paciente, se la lleva para el laboratorio y básicamente la sangre del paciente, los linfocitos del paciente, los reta con antígenos propios de la micobacteria tuberculosa. Entonces, ¿qué creería uno? Que esta prueba es perfecta. Pero sin embargo, ahorita vamos a ver, en medicina basada en la evidencia y los metaanálisis nos muestran que hay dificultades con respecto a estas pruebas. ¿Qué hacen los países que tienen dinero? Generalmente los países que tienen dinero están combinando las dos pruebas, tuberculina e IGRES, ¿de acuerdo? Los países pobres de este lado del hemisferio lo que hacemos es seguir utilizando tuberculina y vamos a ver que no está mal del todo. Entonces, hay dos, digámoslo así, dos marcas de IGRAS, esas son las dos marcas de IGRAS. En general la que más utilizamos en el mundo, la que más se hace es cuantiferón. ¿Por qué cuantiferón? Porque es una prueba mucho más objetiva y es una prueba pues, que está claramente objetivizada y automatizada y menos susceptible de errores, ¿sí? Estos son los pasos, no me voy a detener aquí mucho, simplemente decirles que hacer esta prueba toma 2 días, los pacientes no tienen que volver, simplemente los pacientes se les recogen una vez la muestra y se hace, ¿sí? Y básicamente cuantiferón es un método automatizado que no necesita que necesariamente el paciente vuelva. Estas son las marcas, estas son las presentaciones y así es como viene la prueba. Entonces, la siguiente pregunta es, uno se pone en el tuberculina, una prueba que utilizamos desde el siglo XIX, cuantiferón, una prueba que apareció en el 2001, que se ve bien atractiva, que se ve bien buena. Entonces hay trabajos que se han dedicado a decir o si la una o si la otra. Entonces ese es un metaanálisis que se publica en el 2011 y realmente hay otros más recientes, pero ojo, este es el más importante, ¿sí? Y miren lo interesante que dice, ¿sí? La evidencia actual sugiere que IGRAS, de la misma manera que PPD, identifica individuos infectados con VIH y tuberculosis latente. Dado que ambos test tienen un valor predictivo modesto y una sensibilidad subóptima, la sensibilidad sobre qué pueda utilizar debe ser basado sobre direccionamientos de país y consideraciones logísticas. Es decir, cuánto billete tiene usted para gastarse en determinada prueba. Y adivinen cuál escogimos en Colombia, la PPD. ¿Entendido? Muy bien. Ustedes creo que ya han hablado, no creo que tenga que decirles que el punto de corte para interpretar PPD en los pacientes con VIH es 5 milímetros. ¿Por qué 5 milímetros? Porque los pacientes en general inmunosuprimidos tienden a hacer reacciones alérgicas, entonces simplemente todo lo que hacemos es bajar hacia un valor de corte más poquito, simplemente para aumentar la sensibilidad de la prueba, no es más que eso. Entonces el tratamiento creería que todos se lo saben, ¿cierto? El tratamiento es isoniazida, 9 meses. Entonces, extender el tratamiento hasta 12 meses probablemente tenga un poco más de beneficio sobre la prevención, pero tiene más riesgo sobre efectos adversos. Los pacientes que se van hasta 12 meses hacen más toxicidad hepática. Los pacientes que se quedan hasta 9 meses no hacen tanta toxicidad hepática o hacen
toxicidad hepática igual que los D6, pero con un poco mayor de beneficio con respecto a la prevención. Entonces, en general, no menos de 6 ni más de 9, considerando que programáticamente para nosotros el tiempo óptimo es 9 meses de isoniazida. Entonces, ojo que eso no es como motilando calvo, ¿cierto? Entonces, la isoniazida es un medicamento que a veces puede ser difícil de tolerar. Para dar isoniazida en 9 meses, hombre, toca hacer una historia clínica completa. ¿Quiénes hacen más toxicidad hepática por isoniazida? Los viejitos hacen más toxicidad hepática por isoniazida, ¿entendido? Los pacientes con alguna hepatopatía de base también hacen más toxicidad hepática por isoniazida. En general, lo que quiero que les quede en la cabeza es que para Colombia isoniazida es el medicamento de elección y así lo será siempre, y creería yo que por muchos años, y esto no va a cambiar. Pero si necesitamos por algún motivo utilizar un tratamiento alterno, para nosotros muy probablemente sería utilizar rifampicina por 4 meses, ¿de acuerdo? Pero lo que le tiene que quedar a uno en el disco duro es que el tratamiento de esta vaina es isoniazida 9 meses. Y cada ratico salen más y más y más y más trabajos. Salen trabajos hasta de 2 meses, salen trabajos hasta de 3 meses. En general, los regímenes con piracinamida tienen peores efectos adversos y regímenes con piracinamida, en la medida de lo posible, no utilizamos. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esta es la revisión Cochrane grande para quien la quiera leer. Ya está un poquito viejita, baja muy fácil, eso baja gratis, no tiene ningún problema. Y básicamente esta revisión Cochrane dice si es buena o no la isoniazida en aquellos pacientes con VIH, y de esto no queda absolutamente ninguna duda. Eso ya es una cosa que se da por hecho, no hay ninguna duda al respecto, ¿de acuerdo? Entonces siempre aparece algo bien incómodo, y en el programa de MDR siempre aparece el familiar del paciente que tiene MDR y dice: doctor, fueron los de la Secretaría de Salud a la casa, me hicieron la tuberculina y me dio una tuberculina de 12 milímetros, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, ojo, que las guías de OMS no establecen qué hacer con los pacientes. Con esos pacientes no está claro qué hacer, pero cada vez tenemos un poquitico más de luces qué hacer con esos contactos de pacientes MDR, estoy hablando de adultos, ¿de acuerdo? Entonces la evidencia es muy escasa, ¿no es cierto? La evidencia es tan escasa casi como la propaganda de Cicatricure, pero mejor dicho, casi igualita. Pero ojo, con esos pacientes toca hacer algo, ¿sí? Cuando uno evoluciona a una tuberculosis multidrogoresistente es supremamente grave, ¿de acuerdo? Entonces, hay revisiones bien interesantes y hay artículos que empiezan a hablar de ello. Los trabajos grandes se montaron ahorita en 2015 y en 2016. ¿Cuándo van a estar los resultados y cuándo tendremos resultados más robustos de ello? Hasta el 2020. Lo que hagamos de aquí hasta el 2020 va a estar basado en un nivel de evidencia seguramente tipo Cicatricure, ¿cierto? Pero ojo que con los pacientes no hay nada más que hacer, ¿sí? Entonces, usted tiene dos posibilidades. A las guías que hay ahora, una posibilidad, los observa. Recuerden que el mayor riesgo de progresión a tuberculosis activa después de que usted tiene una PPV positiva o está en contacto con un paciente, el mayor riesgo está en los primeros 2 años, ¿de acuerdo? Sobre todo en el primer año. Entonces la recomendación es: sigue estos pacientes, contactos de pacientes bacillus, tuberculosis MDR, al menos por 18 a 24 meses. Entonces, si usted quiere, lo sigue, o si usted quiere, les puede dar tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamientos se proponen para los pacientes contactos MDR? Básicamente dos tipos de tratamiento: o levo con etionamida o levo con etambutol. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay disponible por ahora. Esperemos que va a decir la evidencia más adelante. ¿De acuerdo? Pero digamos que eso es lo que tenemos. Miren, siempre esto es una consulta de todos los días. Sí, uno queda fastidiado, queda cansado, queda aburrido de dar tratamientos con isoniazida, porque a los pacientes no les dan el tratamiento un mes, se los pararon 15 días, a la enfermera no le dio la gana de la isoniazida, en fin, tantas cosas que pasan en los centros de salud. Entonces, yo creo que todavía hay muchas dificultades programáticas para darle a los pacientes y para asegurarle a los pacientes la terapia con isoniazida. Y donde más dificultad veo desde el punto de vista de la consulta externa
es, en general en los pacientes con VIH, qué mecanismos yo tengo en la consulta para rápidamente diagnosticar si el paciente tiene una tuberculosis activa. Porque recuerden, si voy a dar tratamiento para una tuberculosis latente, tengo que descartar siempre que esos pacientes no tengan una tuberculosis activa, y mucho más en los pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que programáticamente nos falta muchísimo por avanzar, pero pues toca ensayar y las cosas en estos países se irán mejorando en el camino. Muchas gracias por su atención. Bueno.